Acepté vender mi terreno para ayudar a mi hijo con unas deudas que él juraba eran urgentes. Y aunque todavía no había firmado nada, ya había hecho algo en silencio que ahora, sin que ellos lo sepan del todo, los tiene nerviosos. Y a mí me mantiene despierto por las noches pensando si hice bien o no. Antes de seguir, quiero decirte algo. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que empezó como un acto de amor de padre terminó convirtiéndose en una revelación que nunca imaginé vivir. Este tipo de historias reales te tocan, te invitan a reflexionar o te hacen sentir acompañado. Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. A veces uno necesita contar su verdad para no ahogarse con ella. Me llamo Alfonso Ortega. Tengo 62 años y durante más de 30 viví con la idea de que había hecho las cosas bien. No perfecto, pero bien. Trabajé desde joven. Levanté mi casa con mis propias manos. Sembré ese terreno que ahora todos miran con otros ojos y crié a mi hijo con la convicción de que el esfuerzo y la honestidad eran suficientes para salir adelante. Mi vida, hasta hace poco, era tranquila. Rutinas simples. Me despertaba temprano, hacía café fuerte, salía al patio a revisar las plantas, aunque ya no produjeran como antes, y luego me sentaba un rato a escuchar la radio. No necesitaba mucho más. El terreno estaba ahí, como una especie de respaldo silencioso. No pensaba venderlo. No lo necesitaba. Era más una tranquilidad mental que un plan real. Mi hijo Daniel venía a verme los domingos, siempre con prisa, siempre mirando el celular, siempre con alguna preocupación nueva. Yo lo veía cansado, tenso. Decía que el trabajo estaba mal, que las cosas estaban difíciles, que todo subía menos el sueldo. Nada fuera de lo normal, pensé. Así estábamos todos. Su esposa, Laura, casi no hablaba conmigo. Era correcta, educada, pero distante. Me saludaba con una sonrisa que no terminaba de llegar a los ojos. Yo no le daba importancia. Nunca fui de exigir cariño. Con que mi hijo estuviera bien, me alcanzaba. Las primeras incomodidades fueron pequeñas. Comentarios sueltos, preguntas que parecían casuales, pero que se repetían. «¿Y el terreno sigue a tu nombre, papá? ¿Nunca pensaste en venderlo ahora que los precios están altos?» Yo respondía sin malicia. Decía que no tenía apuro, que mientras pudiera caminarlo seguiría siendo mío. Daniel asentía, pero algo en su gesto se tensaba apenas, como si mi respuesta no fuera la que esperaba. Un domingo, mientras almorzábamos, Laura comentó, casi al pasar, que conocían a alguien interesado en comprar terrenos en la zona. Lo dijo como quien habla del clima. Yo levanté la vista, sorprendido, pero no dije nada. Daniel cambió de tema rápido, demasiado rápido. No pasó nada grave ese día. Nadie levantó la voz, nadie discutió. Pero cuando se fueron, la casa quedó con un silencio distinto, más pesado, como si algo se hubiera movido del lugar sin que yo pudiera señalar exactamente qué. Las semanas siguientes, Daniel empezó a llamarme más seguido. Al principio me gustó. Pensé que quizá estaba intentando acercarse. Pero las llamadas siempre giraban hacia el mismo lugar. Problemas, deudas, plazos, bancos, palabras que sonaban grandes, urgentes, pero también algo vagas. «No te preocupes, papá, yo me encargo», decía. «Solo quería que supieras cómo están las cosas». Yo escuchaba, asentía, sentía esa incomodidad de no poder ayudar más allá de decir «todo va a salir bien». Y eso, para un padre, pesa. Una noche, después de colgar, me siento así. Quedé mirando el techo. Pensé en ese terreno, en todo lo que había pasado ahí, en los años que me llevó pagarlo, limpiarlo, hacerlo mío. Y por primera vez se me cruzó la idea de venderlo, no como decisión, más bien como posibilidad. Como una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nunca había intentado abrir. No se lo dije a nadie, ni a Daniel ni a Laura. Me lo guardé. Algo dentro de mí pedía silencio. Cuando finalmente Daniel me pidió ayuda directamente, lo hizo con la voz quebrada. Dijo que las deudas eran urgentes, que podían perderlo todo, que no sabía a quién más recurrir. Yo sentí ese golpe seco en el pecho que solo aparece cuando uno escucha a su hijo al borde. «Papá, solo si vos querés», dijo. «Yo no te pediría esto si no fuera realmente necesario».
Acepté escuchar. No acepté vender. Todavía no. Pero algo ya se había movido. Lo extraño fue la reacción de Laura cuando se enteró de que yo estaba considerándolo. No me agradeció. No se mostró aliviada. Sonrió de una forma rara, como quien confirma algo que ya daba por hecho. «Qué bueno, Alfonso», dijo. Era lo más lógico. Esa palabra, lógico, me quedó resonando. Seguimos con la rutina, llamadas, visitas cortas, conversaciones que giraban alrededor del dinero sin hablar nunca de cifras claras. Yo pedía tiempo. Decía que tenía que pensarlo bien. Nadie me apuraba, en apariencia, pero empecé a notar detalles, miradas entre ellos, silencios cuando yo entraba a la habitación, comentarios que se cortaban a la mitad. Nada concreto, nada acusatorio, solo esa sensación persistente de estar caminando sobre algo frágil sin saber dónde iba a romperse. El terreno seguía ahí, igual que siempre, pero ya no se sentía igual, y yo tampoco. Antes de firmar nada, antes incluso de decir en voz alta que sí, tomé una decisión pequeña, casi administrativa, que en ese momento me pareció solo una precaución. No se la conté a nadie, no porque desconfiara, o al menos eso me dije, simplemente porque sentí que debía hacerlo solo. Todavía no sabía por qué, solo sabía que algo no encajaba. Y aunque todo seguía viéndose normal desde afuera, por dentro, la estabilidad ya estaba llena de fisuras. Después de aquella conversación, algo cambió sin que yo pudiera señalar el momento exacto. No fue un quiebre brusco, fue más bien como cuando una gotera empieza a humedecer la pared por dentro y uno no la ve hasta que la pintura se infla. Todo seguía igual, pero yo empecé a sentirme distinto. Daniel ya no llamaba solo para contarme cómo estaba. Llamaba para recordarme que el tiempo corría, que los intereses crecían, que el banco no esperaba. Siempre lo decía con cuidado, como pidiendo permiso para existir en mi oído. Pero el mensaje estaba ahí, constante, insistente. «No te estoy presionando, papá», aclaraba. «Solo quiero que sepas la situación real». Y yo asentía, aunque él no pudiera verme. Me sentía culpable por no resolverle el problema de inmediato, como si ayudarlo fuera una obligación que yo estaba postergando por egoísmo. Esa idea empezó a meterse en mi cabeza con una facilidad que hoy me asusta. Laura, en cambio, no disimulaba tanto. Cuando venían a casa, ella hacía comentarios más directos. «Hoy en día es mejor tener el dinero líquido», decía mientras miraba alrededor. «Los terrenos ya no rinden como antes. O también, con lo que podrías sacar vivirías tranquilo muchos años, Alfonso». Lo decía como si me estuviera haciendo un favor, como si estuviera ordenando algo que yo no alcanzaba a entender por terquedad o por edad. Nunca levantó la voz, nunca fue grosera. Pero había algo en su tono que me colocaba automáticamente en una posición inferior, como si yo fuera el que no estaba viendo lo evidente. Yo intentaba explicarme. Decía que ese terreno no era solo dinero, que era parte de mi historia, que no tenía apuro. Laura sonreía, inclinaba la cabeza y respondía: «Claro, se entiende. Pero a veces uno tiene que pensar en el futuro de los hijos». Esa frase me dejaba sin palabras, porque ¿qué padre quiere ser el obstáculo en el futuro de su hijo? Daniel empezó a quedarse más tiempo en silencio cuando yo hablaba. Antes me escuchaba. Ahora parecía esperar su turno para volver al mismo punto. Las conversaciones ya no eran diálogos, eran rodeos alrededor de una sola cosa. Empecé a notar que cuando decía «todavía no», ellos lo interpretaban como «todavía no, pero sí», nunca como una posibilidad real de que yo decidiera no vender. Eso me inquietó, aunque no supe por qué. Tal vez era solo ansiedad de su parte, pensé. Estaban pasando por un mal momento. Era lógico. Un día, Daniel llegó sin avisar. Traía papeles. No me pidió permiso para sentarse a la mesa. Los extendió frente a mí como si fueran inevitables. «No es para firmar», dijo rápido. «Solo para que los veas». Eran simulaciones, cálculos, estimaciones de cuánto podría valer el terreno. Laura se había tomado el trabajo de marcarlos con resaltador. Las cifras estaban subrayadas, rodeadas, casi celebradas. Sentí algo raro en el estómago. No era enojo,
Era una sensación más incómoda, la de estar quedándome atrás en una conversación que ya había avanzado sin mí. ¿Quién pidió todo esto?, pregunté. Laura conoce a alguien que sabe del tema, respondió Daniel. Lo hizo para ayudarte, papá. Ayudarme. Esa palabra volvió a aparecer, pero cada vez sonaba menos sincera. Yo intenté bromear, aliviar el ambiente. Dije que parecía que ya habían vendido el terreno sin mí. Laura rió, pero fue una risa corta. Daniel no rió. No exageres, dijo. Solo estamos viendo opciones, pero esas opciones nunca incluían quedarme como estaba. Desde ese día, la presión se volvió más constante. No más fuerte, pero sí más frecuente. Mensajes, comentarios, supuestos escenarios catastróficos si no se resolvía pronto. Todo envuelto en preocupación, cariño, urgencia. Yo empecé a justificarlo todo. Me decía que estaban estresados, que yo, como padre, debía ser el adulto emocional, que no podía tomarme las cosas de forma personal. Me repetía que era normal que un hijo espere apoyo, que para eso están los padres. Sin darme cuenta, empecé a dar más de lo que recibía. Más tiempo, más escucha, más paciencia, y a cambio, cada vez menos interés real por cómo estaba yo. Nadie me preguntaba si dormía bien, si me dolía la espalda, si estaba cansado. Todo giraba alrededor de su problema. Un día me sentí mal, mareado. Se los comenté por teléfono. Daniel dijo, qué mal, y enseguida pasó a contarme que el banco había vuelto a llamar. Laura, de fondo, dijo algo que no alcancé a escuchar, pero Daniel, dice Laura que justo ahora no podés desentenderte de esto. Colgué con un nudo en la garganta. No porque me hubieran gritado, no porque me hubieran insultado, sino porque algo se estaba dando por hecho, que yo debía estar disponible, sano, lúcido y dispuesto, solo para resolverles la vida. Empecé a notar que cuando hablaban del dinero, lo hacían como si ya existiera, como si ya fuera parte de su realidad. Decían, cuando tengamos eso resuelto, cuando pase lo del terreno, después de que se venda. Nunca decían, si se vende, siempre, cuándo. Yo escuchaba esas frases y sentía una incomodidad creciente, pero la tapaba con excusas. Me decía que eran solo formas de hablar, que no había mala intención, que yo estaba exagerando. El público, si alguien me hubiera escuchado desde afuera, se habría indignado. Habría dicho que me estaban usando, que me estaban empujando, que no me respetaban. Pero yo no lo veía así. Todavía no. Para mí seguía siendo mi hijo, y yo seguía siendo su padre. Y eso, creía, justificaba todo. Sin embargo, por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, esa idea volvía. ¿Por qué siento que ya no tengo derecho a decidir en qué momento ayudarse? ¿Volvió una obligación silenciosa? No tenía respuestas. Solo una sensación persistente de desequilibrio, como si la relación ya no estuviera apoyada en el cariño, sino en la expectativa. Y aún así, seguí adelante, porque todavía creía que todo esto era normal, temporal, por cariño. La primera grieta no apareció como un grito ni como una discusión. No fue una confesión directa ni una escena dramática. Fue algo mucho más simple, y por eso mismo más difícil de ignorar. Todo empezó con una llamada que no estaba destinada a mí. Era una tarde cualquiera. Yo estaba en casa, sentado en la mesa de la cocina, revisando unas boletas viejas para ordenar papeles. El teléfono fijo casi no suena ya, así que cuando lo hizo, me sorprendió. Atendí sin apuro. «¿Alfonso Ortega?», preguntó una voz masculina, formal, demasiado segura. «Sí, soy yo. Hablo de la inmobiliaria Ríos en Asociados. Queríamos confirmar la reunión del jueves para avanzar con la operación del terreno». Sentí que el aire se me iba de golpe. No respondí enseguida. Miré el mantel, como si ahí estuviera escrita la respuesta correcta. «Creo que hay un error», dije finalmente. «Yo no tengo ninguna reunión agendada». Hubo un silencio breve del otro lado. Luego papeles moviéndose. «Disculpe», dijo. «Tengo aquí anotado que el señor Daniel Ortega confirmó interés firme y que usted ya estaba al tanto». Interés firme. Esas dos palabras me atravesaron el pecho. No grité,
No corté, no hice un escándalo. Solo repetí, más despacio. Yo no confirmé nada. El hombre se disculpó varias veces. Dijo que seguramente había habido una confusión interna, que revisarían. Colgó con amabilidad. Yo me quedé sentado, con el teléfono en la mano, mirando la pared. El ruido del reloj se volvió insoportable. Sentí una mezcla rara de emociones, sorpresa, incomodidad, y algo más oscuro que todavía no me animaba a nombrar. Me dije que debía ser un malentendido. Tal vez Daniel solo había pedido información. Tal vez exageraron. Tal vez yo estaba interpretando de más. Eso fue lo primero que hice, minimizarlo. Pero algo dentro de mí encendió. Una alerta silenciosa. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera pensando en vender o no vender, sino porque mi cabeza no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Por qué alguien estaría confirmando cosas en mi nombre? Al día siguiente, Daniel me llamó como siempre. Habló del trabajo, del clima, de cualquier cosa menos de la llamada. No dudé. Estuve a punto de decirle algo, pero no lo hice. Quise escucharlo, ver si él solo lo mencionaba. No lo hizo. Eso me inquietó más que la llamada en sí. Pasaron 2 días. Yo seguí con mi rutina, pero todo se sentía distinto. Empecé a observar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Comentarios viejos que ahora sonaban distintos. Frases que encajaban demasiado bien con lo que había pasado. El jueves, el día de la supuesta reunión, no fui a ningún lado. Me quedé en casa, inquieto. A media mañana, sonó mi celular. Era Laura. «Hola, Alfonso», dijo con un tono extrañamente amable. «¿Todo bien hoy?» «Sí», respondí. «¿Por?» «No, nada. Pensé que ibas a estar ocupado». Otra frase suelta. Otra incomodidad que no se explicaba sola, pero que empezaba a formar un patrón. Colgué y me quedé pensando. Empecé a sentir una presión en el pecho. No dolor físico, sino esa opresión que aparece cuando algo no cierra y uno no quiere aceptarlo. Esa tarde hice algo que nunca pensé que haría con mi propio hijo. Revisé conversaciones pasadas, no para espiarlo, sino para buscar señales, mensajes donde él hablaba del terreno como algo futuro, pero seguro. Audios donde decía «cuando se venda», con una naturalidad que ahora me parecía alarmante. La grieta se abrió un poco más cuando recordé algo que en su momento no me había llamado la atención. Semanas atrás, Daniel me había pedido una copia simple de la escritura por si acaso. Yo se la di sin pensar. Era mi hijo. ¿Qué podía hacer con eso? Ahora esa pregunta ya no era tan inocente. Sentí vergüenza, vergüenza de desconfiar, vergüenza de pensar mal, vergüenza de sentirme viejo y lento. Parte de mí quería cerrar los ojos y seguir como antes, fingir que nada estaba pasando. Pero ya no podía. Esa noche Daniel vino a casa. No estaba planeado. Dijo que pasaba de casualidad. Se sentó, miró alrededor, habló de cualquier cosa. Yo lo observaba con otros ojos, no con enojo, sino con atención, como si de pronto estuviera viendo una versión distinta de él. ¿Todo bien, papá?, me preguntó. Noto raro. Ahí estuvo el momento, el punto exacto donde todo pudo volver atrás, o no. Me llamaron de una inmobiliaria, dije sin levantar la voz. Dijeron que había una reunión confirmada por vos. Daniel se quedó quieto, demasiado quieto. Bajó la mirada apenas un segundo, luego suspiró. «Ah, sí», dijo. «Eso. No es lo que parece. Esa frase. No es lo que parece. Nunca trae buenas noticias. Solo pedí información», agregó rápido. «Para ir adelantando cosas. Nada serio. Capaz se confundieron». Yo lo miré. Esperé. Pero no dijo nada más. «¿Y por qué dijeron que yo estaba al tanto?», pregunté. Daniel se encogió de hombros. «Bueno, porque sabía que lo íbamos a hablar. No quería que pierdan el interés. No levanté la voz. No discutí. Pero algo dentro de mí se quebró, porque ya no era una suposición. Era un hecho. Había tomado decisiones anticipadas usando mi silencio como consentimiento. «La próxima vez», dije despacio, «no hables en mi nombre». Daniel asintió. Dijo que tenía razón, que perdón, que estaba nervioso, que la presión era mucha. Yo quise creerle, de verdad,
Pero la sensación de alerta no se apagó. Al contrario, se volvió constante. Esa fue la primera grieta real. No una prueba definitiva, pero sí algo que ya no podía explicarse como casualidad, algo que cambió la dirección de todo. Desde ese momento, supe que tenía que estar atento, que ya no bastaba con confiar ciegamente, que algo se estaba moviendo debajo de la superficie. Todavía había negación. Todavía quería pensar que no había mala intención, pero el estado de alerta ya estaba ahí, y no se iba a ir. Después de esa conversación, intenté volver a la normalidad, o al menos a una versión aceptable de ella. Me dije que ya había puesto un límite, que Daniel había entendido, que no tenía sentido seguir dándole vueltas. No quería convertirme en un padre desconfiado, de esos que revisan cada palabra buscando dobles intenciones. No quería eso para mí ni para él. Pero algo ya se había roto, aunque todavía no se notara desde afuera. Seguí con mis días como siempre. Me levantaba temprano, hacía café, barría el patio. La radio seguía sonando igual, las plantas seguían creciendo a su ritmo lento y el terreno seguía ahí, silencioso, esperando. Pero yo ya no lo miraba de la misma forma. Ya no era solo un pedazo de tierra con recuerdos. Había convertido en el centro invisible de todo. Daniel volvió a llamarme, pero ahora lo hacía con un tono distinto, más cuidadoso. Medía las palabras. Preguntaba cómo estaba yo antes de hablar de sus cosas. Eso, en otro momento, me habría tranquilizado. Ahora me hacía estar más atento. Laura también cambió. O tal vez siempre. Fue así y recién ahora lo veía. Cuando hablaba conmigo exageraba la amabilidad. Me preguntaba si necesitaba algo, si estaba comiendo bien, si no me sentía solo. Todo envuelto en una dulzura nueva, casi ensayada. Yo agradecía, pero por dentro algo me incomodaba. Era como si el cariño hubiera aparecido justo cuando el dinero estaba en juego. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que era normal que ellos se preocuparan más por mí en un momento sensible. Me repetí varias veces que no había pruebas reales de nada grave, solo intuiciones, sensaciones, y eso no era suficiente para acusar a nadie. Aún así empecé a observar, no de forma abierta, no con desconfianza explícita, más bien como quien presta atención a detalles que antes pasaban de largo. Tonos de voz, silencios, miradas rápidas entre ellos cuando yo hablaba del terreno como algo que todavía estaba decidiendo. Una tarde, mientras tomábamos mate, dije casi sin pensar que estaba considerando no vender después de todo. No lo dije como provocación, lo dije como una posibilidad real. Daniel no respondió enseguida. Laura fue la que habló. «Bueno», dijo, «habría que ver cómo hacemos entonces». No preguntó por qué. No quiso saber qué me llevaba a pensar eso. Saltó directamente a las consecuencias para ellos. Daniel asintió en silencio, con la mandíbula apretada. Ese gesto se me quedó grabado. Empecé a notar que cada vez que yo hablaba de mis tiempos, de mi necesidad de pensar, ellos lo traducían como un obstáculo. Nunca lo decían así, pero se sentía. Como si mi proceso fuera un problema que había que gestionar, no una decisión que respetar. Una noche, mientras cenábamos en su casa, escuché a Laura decirle a Daniel en voz baja, creyendo que yo no oía, «Si no apuramos esto, se nos complica todo. Esto. No hablar con tu padre. No ver qué decide. Solo esto». Como si yo fuera una variable más en un plan ya armado. No dije nada. Seguí comiendo. Fingí no haber escuchado. Pero por dentro, algo empezó a acomodarse de otra manera. No era paranoia. Era claridad lenta, incómoda. También empecé a recordar cosas del pasado reciente que ahora cobraban otro sentido. Comentarios de Laura sobre cómo administrar dinero. Chistes sobre herencias. Preguntas sobre si yo tenía todo en orden por si acaso. En su momento, las tomé como comentarios sueltos. Ahora formaban una línea demasiado recta, para ser casual. Aún así, seguía intentando justificarlo todo. Me decía que el estrés hace decir cosas torpes, que tal vez yo estaba más sensible de lo normal, que no podía sacar conclusiones solo por sensaciones, pero la observación ya no se podía apagar. Un día,
Decidí pasar por la municipalidad para averiguar algo simple sobre impuestos del terreno. Nada más. No tenía un objetivo oculto, o eso me dije. Mientras esperaba, escuché a 2 personas hablar de ventas, de trámites, de autorizaciones, palabras que ahora me resultaban familiares de una forma inquietante. Cuando volví a casa, encontré un mensaje de Daniel preguntando si había salido. Me explicó que había pasado por mi casa y no estaba. Antes nunca le importaba si yo salía o no. Ese detalle, pequeño, me hizo ruido. Empecé a sentir que mis movimientos estaban siendo observados, no de forma abierta, pero sí con interés, como si cada cosa que yo hiciera pudiera afectar un resultado que ellos ya daban por hecho. La negación seguía ahí, pero cada vez más débil. Una parte de mí quería enfrentar todo de una vez, preguntar directamente qué estaba pasando, exigir claridad. La otra parte tenía miedo de confirmarlo, que empezaba a sospechar, porque una vez que se nombra algo así, ya no se puede desnombrar. Dormía mal, me despertaba de madrugada con pensamientos circulares. Me preguntaba en qué momento la relación con mi hijo había pasado de ser un vínculo a convertirse en una negociación silenciosa. Me dolía admitir que ya no me sentía tranquilo hablando con él. Empecé a escribir cosas en un cuaderno, fechas, frases que me llamaban la atención, llamadas, no porque planeara algo, sino porque necesitaba ordenar lo que estaba viendo, ponerlo afuera de mi cabeza para no volverme loco. Cada señal por sí, sola no significaba demasiado, pero juntas empezaban a pesar, y aunque todavía no tenía una prueba definitiva, ya no podía fingir que todo era igual que antes. La paranoia sana, esa que no grita pero tampoco se duerme, empezó a instalarse. Ya no reaccionaba automáticamente, pensaba antes de responder. Medía mis palabras. Guardaba silencios. Daniel notó el cambio. Me preguntó si estaba molesto. Le dije que no. Y no era mentira del todo. No estaba molesto. Estaba alerta. Seguía intentando seguir igual. Seguí yendo a sus reuniones familiares, sonriendo, escuchando. Pero ahora veía las cosas desde otro lugar. Como si hubiera dado un paso atrás y pudiera observar la escena completa. Y cuanto más observaba, más claro se volvía algo que todavía no me animaba a decir en voz alta. Yo ya no estaba en control de la narrativa que ellos habían construido. Aún no había una confirmación. Aún no había un golpe directo. Pero la tensión ya no era externa. Era interna. Y crecía despacio, constante, como una verdad que se estaba preparando para salir a la superficie. Las confirmaciones no llegaron todas juntas. No hubo una escena única donde todo se revelara de golpe. Llegaron como pequeñas astillas una tras otra, clavándose despacio, obligándome a aceptar que lo que estaba viendo ya no era una interpretación exagerada mía, sino una realidad que se estaba armando frente a mis ojos. La primera confirmación clara llegó de la forma más inesperada. Una mañana fui al banco. No, para nada relacionado con el terreno. Al menos eso me repetía. Tenía que resolver un trámite viejo, algo menor. Mientras esperaba mi turno, escuché mi nombre. No fue un llamado oficial. Fue alguien que lo dijo en voz baja, pero lo suficientemente cerca como para que lo oyera. ¿Alfonso Ortega?, preguntó una mujer detrás de mí. Me di vuelta. Era una empleada del banco. Me miraba con una mezcla de duda y reconocimiento. Sí, soy yo. Disculpe. Pensé que ya se había ido. Vinieron hace unos días su hijo y su nuera preguntando por usted. Por unos movimientos grandes que iban a ingresar, sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Movimientos?, pregunté intentando que la voz no me temblara. Sí, bueno, dudó. Nos dijeron que usted estaba por vender una propiedad y que querían adelantar algunas consultas. No levanté la voz, no hice escándalo. Solo asentí y dije que había habido una confusión. La mujer se disculpó. Dijo que no había pasado nada, que solo eran preguntas. Pero yo ya no estaba escuchando. Mi cabeza estaba en otro. Salí del banco caminando lento. Me senté en una plaza cercana. Me quedé ahí un rato largo, mirando gente pasar, tratando de ordenar lo que acababa de escuchar. No era una suposición, no era una sensación. Era un hecho concreto. Estaban haciendo gestiones como si el dinero ya existiera.
Ahí algo terminó de caer. Recordé la llamada de la inmobiliaria, recordé los papeles resaltados, recordé la seguridad con la que Laura hablaba del futuro. Todo empezó a encajar con una lógica que me dolía aceptar. Esa tarde, Daniel me llamó. Yo no atendí, no por enojo, por necesidad. Necesitaba silencio. Necesitaba procesar sin su voz explicándolo todo, minimizándolo todo. Cuando devolví la llamada, horas después, él sonó aliviado. Pensé que... «Te había pasado algo», dijo. «Fui al banco», respondí sin rodeos. Hubo un silencio, corto pero denso. «Ah», dijo. «¿Y todo bien?» Me dijeron que vos y Laura estuvieron preguntando por movimientos grandes que iban a ingresar a mi nombre. Otra pausa, esta vez más larga. «Papá, no lo tomes a mal», empezó. «Solo queríamos saber cómo funcionaba todo, para estar preparados. Preparados». Esa palabra volvió a aparecer. Preparados para algo que yo todavía no había decidido. ¿Preparados para qué?, pregunté. «Para cuando se venda el terreno», respondió como si fuera obvio. No gritó, no dudó, no. Corrigió la frase. La dijo con naturalidad. Y ahí entendí algo fundamental. En su cabeza, la venta ya era un hecho. No una posibilidad, no una ayuda. Un hecho consumado. Colgué con una sensación pesada en el pecho. Ya no podía justificarlo como torpeza. Ya no podía decirme que era estrés. Había una expectativa clara, construida sin mi consentimiento. Empecé a aceptar lo que hasta ese momento había evitado nombrar. Me estaban empujando. Y no de forma accidental, de forma sostenida, calculada, envuelta en cariño y urgencia. Las confirmaciones siguieron llegando. Un conocido del barrio me comentó sin mala intención que había escuchado que yo iba a vender el terreno, que Daniel estaba contento porque ya estaba todo encaminado. Sentí vergüenza, no por vender, sino por enterarme por terceros de decisiones que supuestamente eran mías. También encontré, revisando el correo, un mail dirigido a Daniel donde una inmobiliaria hablaba de la Operación Ortega y mencionaba plazos tentativos. No era un borrador, era un intercambio activo. Eso me dolió más de lo que esperaba, porque ya no se trataba solo de dinero, se trataba de que mi palabra había sido reemplazada por mi silencio. Mi silencio había sido interpretado como permiso. La ilusión de que todo era por amor empezó a resquebrajarse. No porque no hubiera cariño, sino porque el cariño ya no era el centro. El centro era el resultado. Me di cuenta de que cada gesto amable reciente tenía un contexto. Cada preocupación repentina por mi salud, cada pregunta sobre mis planes, todo estaba alineado con una sola cosa: asegurarse de que nada interfiriera con la venta. Aceptar eso fue doloroso. No fue rabia inmediata, fue tristeza. Una tristeza profunda, lenta, que se instaló como un cansancio viejo. Empecé a verme a mí mismo desde afuera. Un hombre mayor, solo, con un hijo que ya había tomado decisiones por él. Y me pregunté en qué momento había dejado de ser sujeto para convertirme en recurso. Ya no era tal vez, ya no era capaz. Era claro. Había una traición sutil, sin gritos ni insultos, pero traición al fin, porque se habían apropiado de algo que no era suyo todavía, y lo habían hecho con una seguridad que solo se tiene cuando uno cree tener derecho. El dolor se volvió nítido. Ya no era confusión, era una herida definida. Me dolía que no me hubieran preguntado con honestidad. Me dolía que no confiaran en mi decisión, fuera cual fuera, y al mismo tiempo algo empezó a cambiar en mí. La negación se fue retirando despacio, como una marea baja. En su lugar apareció una calma extraña, fría, clara. Entendí que esto no iba a resolverse solo, que no bastaba con seguir observando, que se estaba preparando un golpe mayor, y que yo tenía que decidir si iba a recibirlo de pie o seguir fingiendo que no venía. Ese fue el verdadero cierre de este bloque. No una explosión, sino una aceptación dolorosa. Ya no estaba frente a una posibilidad incómoda, sino frente a una realidad que exigía una respuesta. Y aunque todavía no sabía cuál iba a ser, supe algo con certeza. Después de esto, nada iba a volver a ser como antes. La revelación no llegó como un descubrimiento casual.
No fue algo que escuché por accidente, ni una frase mal dicha. Llegó porque decidí enfrentar, aunque todavía no sabía que eso iba a partir mi vida en dos. Después de todo lo que había visto y escuchado, entendí que si seguía esperando una confesión espontánea, iba a quedarme esperando para siempre. Daniel y Laura no iban a decir nada que no se les exigiera, y yo ya no. Podía seguir viviendo en ese limbo, con la cabeza llena de preguntas y el corazón lleno de excusas. Los invité a cenar un martes. Un día común, sin celebraciones ni motivos aparentes. Laura preguntó si pasaba algo. Le dije que no, que solo tenía ganas de verlos. Mentí, pero era una mentira, necesaria. Llegaron puntuales. Laura trajo una botella de vino. Daniel estaba nervioso. Lo noté apenas entró. Caminaba más rápido de lo normal, hablaba de más, como si quisiera llenar el aire antes de que yo lo hiciera. Cenamos casi en silencio, comentarios sueltos, cosas sin importancia. Yo los observaba, no con bronca, con una calma que me sorprendía a mí mismo. Ya no estaba buscando señales, ya sabía. Cuando levanté los platos y volví a sentarme, sentí que ese era el momento. Si no hablaba ahí, no iba a hablar nunca. Quiero que hablemos del terreno, dije. Laura dejó el vaso sobre la mesa. Daniel respiró hondo. Claro, papá, dijo. Decime. No levanté la voz. No acusé, solo hablé. Quiero que me digan la verdad, continué. No lo que creen que quiero escuchar, la verdad completa. Hubo un silencio pesado. Laura miró a Daniel. Daniel evitó mirarme. Ese gesto tan pequeño fue el inicio de todo. No entiendo a qué te referís, dijo Laura finalmente. Sí entendés, respondí. Quiero saber desde cuándo están contando con ese dinero como si ya fuera suyo. Daniel levantó la cabeza de golpe. Papá, no, lo interrumpí. Escúchame primero. Sentí que el corazón me latía fuerte, pero mi voz salió firme. Eso me sorprendió. Fueron a inmobiliarias, fueron al banco, hablaron con gente, le dijeron a otros que el terreno se iba a vender, y todo eso lo hicieron sin que yo hubiera decidido nada. Laura cruzó los brazos. No fue así, dijo. No exageres. Ahí pasó algo dentro de mí. Algo se acomodó de forma definitiva. No me digas que exagero, respondí, porque ya no estoy adivinando. Ya sé. Daniel se pasó la mano por la cara. Parecía cansado, derrotado, como si la conversación lo hubiera alcanzado después de semanas de correrla. Está bien, dijo finalmente. Sí, contábamos con ese dinero. Laura lo miró molesta. Daniel... No, Laura, la cortó. Ya está. Yo sentí un frío extraño, no porque no lo esperara, sino porque escucharlo en voz alta lo volvió real de una forma brutal. ¿Desde cuándo?, pregunté. Daniel dudó. Desde antes de hablarte, admitió. Ya teníamos deudas, grandes, y cuando vimos el valor del terreno, pensamos que era la única salida. ¿Pensaron?, repetí. ¿O decidieron? Laura intervino, con un tono duro que no le conocía. Mira, Alfonso, dijo. No es tan simple. Nosotros ya estábamos ahogados. Necesitábamos una solución. Y ese terreno estaba ahí. Sin usar frase me atravesó como un golpe. ¿Qué momento pensaron en preguntarme si yo quería ser esa solución?, pregunté. Laura suspiró, como si yo fuera el problema. Sabíamos que ibas a decir que sí, respondió. Sos nuestro padre. Siempre ayudaste. No pensamos que ibas a dudar tanto. Ahí estuvo la revelación completa. No fue solo que contaban con el dinero, fue que daban por hecho mi sacrificio. No lo veían como una ayuda, sino como algo que me correspondía dar. O sea, dije despacio, no fue una emergencia que apareció después. Ustedes ya estaban usando ese dinero antes de pedírmelo. Daniel no lo negó. Sí, dijo, pero no queríamos presionarte. Lo miré. Sentí una mezcla de tristeza y decepción que me dejó sin aire. Eso fue exactamente lo que hicieron, respondí. Solo que lo disfrazaron. Laura se inclinó hacia adelante. No te usamos, dijo. Solo confiamos en vos. Esa frase fue el último quiebre. No, dije. Confiar es esperar una respuesta. Ustedes no esperaron, actuaron. Eso no es confianza. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era incómodo, era definitivo.
Ahí entendí algo que me dolió más que todo lo demás. No había sido un error, ni un malentendido, ni una cadena de malas decisiones tomadas con buenas intenciones. Había sido consciente, planeado, sostenido en el tiempo. Me habían visto como un recurso, como una garantía, como un respaldo automático. Y lo peor no fue el dinero. Fue darme cuenta de que, si yo hubiera dicho que no desde el principio, ellos igual habrían seguido adelante hasta empujarme al sí. Eso rompió algo en mí de forma irreversible. Sentí que el vínculo emocional se desprendía. No de golpe, sino como cuando se corta una cuerda vieja que ya estaba gastada. No hubo gritos, no hubo llanto. Solo una claridad dura, fría. Necesito tiempo, dije finalmente, y necesito que entiendan algo. Esto ya no se trata de ayudar o no ayudar, se trata de respeto. Daniel quiso decir algo, Laura también. Levanté la mano. No hoy, se fueron poco después, sin abrazos, sin promesas, sin explicaciones nuevas. Cuando cerré la puerta me apoyé contra ella. Sentí un cansancio profundo, pero también algo que no había sentido en meses. Silencio interno. Ahí supe que ya no había vuelta atrás emocional. Podría tomar decisiones prácticas más adelante, pero el lazo de confianza, ese que uno cree irrompible con un hijo, ya se había quebrado. La verdad había salido a la luz, y con ella una certeza dolorosa. Yo no había sido parte del plan, había sido el plan. Ese fue el clímax psicológico. El punto donde entendí que no estaba frente a un conflicto pasajero, sino frente a una traición consciente. Y desde ese momento, todo lo que viniera después ya no iba a nacer del amor ciego, sino de una decisión lúcida. El padre que reacciona había muerto esa noche. El hombre que iba a actuar estaba por nacer. Después de que se fueron, no me senté a llorar ni a pensar en discursos que no dije. Hice algo mucho más simple. Me preparé un café, me senté en la cocina y me quedé ahí, en silencio, mirando la taza como si fuera la primera vez que la veía. No estaba temblando, no estaba en shock, estaba extrañamente tranquilo. Esa calma no era resignación, era otra cosa. Era el sonido interno de algo que se acomoda cuando ya no necesita pelear consigo mismo. Durante días había reaccionado, a comentarios, a insinuaciones, a presiones suaves, siempre un paso atrás, siempre explicándome, justificándolos, tratando de sostener una imagen que ya no existía. Esa noche, por primera vez, dejé de reaccionar. Y cuando uno deja de reaccionar, empieza a ver con una claridad incómoda. No dormí mucho, pero dormí mejor. Me desperté temprano, como siempre. Salí al patio. El terreno estaba húmedo por el rocío. Caminé despacio, respirando hondo. Pensé en mi padre, en cómo me enseñó que uno puede perder cosas, pero no la dignidad. Pensé en cuántas veces había confundido amor con entrega absoluta. Ahí tomé la primera decisión irreversible, aunque todavía no involucraba a nadie más que a mí. No iba a decidir desde la culpa. Ese mismo día llamé a un abogado, no uno de confianza familiar, uno recomendado por un conocido, alguien que no conocía mi historia ni tenía lealtades cruzadas. Le pedí una consulta. Nada más. Cuando colgué, sentí una pequeña descarga de miedo. No por lo que estaba haciendo, sino por lo que simbolizaba. Era la primera acción concreta que tomaba sin pedir permiso emocional. En la consulta no conté todo. No hablé de traición ni de decepción. Hablé de hechos, de un terreno, de un hijo, de presiones. El abogado escuchó sin interrumpir. Me explicó opciones. Me habló de límites legales, de tiempos, de derechos. Yo asentía, tomando nota, no tanto en el cuaderno como en la cabeza. No firmé nada. No inicié nada. Pero salí de ahí con algo nuevo. Información. Y la información, cuando uno deja de ser ingenuo, es poder. Después fui al banco. Pedí que cualquier movimiento futuro relacionado con ventas o ingresos grandes requiriera mi presencia física. Nada automático, nada delegado. Lo hice con tranquilidad, sin dramatismo. Nadie me preguntó por qué. Nadie tenía por qué hacerlo. Cada paso que daba era pequeño, casi invisible desde afuera, pero por dentro algo se estaba reconfigurando. Decidí no llamar a Daniel.
no escribirle, no explicarle, nada. El impulso de aclarar, de suavizar, de cuidar sus emociones apareció varias veces. Lo reconocí y lo dejé pasar. No era frialdad, era límite. Laura fue la primera en escribir. Un mensaje largo, cargado de palabras suaves. Decía que lamentaba si me había sentido presionado, que todo había sido un malentendido, que la familia era lo más importante. Leí el mensaje 2 veces. No respondí. Daniel llamó esa noche. Dejé sonar el teléfono. No por castigo, porque todavía no tenía nada que decir. Me sorprendió darme cuenta de que no sentía culpa. Sentía tristeza, sí, pero no esa culpa automática que me había acompañado durante semanas. Esa sensación de que debía algo, de que tenía que compensar. Esa voz ya no estaba tan fuerte. Empecé a notar algo más. Cuando dejé de explicar, ellos empezaron a inquietarse. Daniel volvió a llamar al día siguiente. Me dejó un mensaje más corto, menos adornado, más nervioso. Laura escribió de nuevo preguntando si estaba enojado. No respondí tampoco. No estaba jugando a la indiferencia. Estaba ganando tiempo. Tiempo para pensar sin ruido. Tiempo para que la ansiedad no marcara el ritmo. Me di cuenta de que durante todo este proceso yo había estado siempre disponible, siempre accesible, siempre respondiendo. Y eso había creado una dinámica donde mi silencio era una anomalía que los descolocaba. Ese descoloque era parte del cambio de poder. No porque yo quisiera manipularlos, sino porque por primera vez no estaba sosteniendo la estructura que les permitía avanzar sin mí. Una tarde Daniel apareció en casa sin avisar. Tocó el timbre varias veces. Abrí. Lo vi parado ahí, incómodo, con esa expresión que tenía cuando era chico y sabía que había hecho algo mal. «Papá», dijo, «necesitamos hablar». Lo miré, no con dureza, con firmeza. «No», respondí. «Hoy no». Se quedó sorprendido. Nunca antes le había dicho eso. «Pero», empezó. «Hoy no», repetí. «Cuando yo esté listo, te aviso». No grité, no discutí. Cerré la puerta despacio. Me apoyé del otro lado y sentí cómo me temblaban un poco las manos. No por miedo, por el impacto de haber sostenido un límite real. Ese fue el microclímax de control, el momento exacto donde entendí que ya no estaba a la defensiva, que no necesitaba convencer a nadie de nada, que mi decisión, fuera cual fuera, iba a nacer desde un lugar distinto. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, pesados, pero también claros. Empecé a organizar mis papeles, a revisar cuentas, a pensar en mi futuro sin incluir automáticamente el de ellos como una extensión obligatoria. No decidí no vender, tampoco decidí vender. Decidí algo más importante, que la decisión iba a ser mía, tomada en mis tiempos y comunicada en mis términos. Eso cambió todo. Me di cuenta de que el dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en dirección, en una brújula interna que me decía por dónde no volver a pasar. Daniel y Laura empezaron a cambiar el tono. Ya no hablaban de urgencias. Hablaban de diálogo, de respeto, de cuando quieras hablar. Era evidente que el tablero se había movido, no porque yo hubiera amenazado, sino porque había dejado de ceder. Y en ese espacio nuevo, incómodo para todos, empecé a recuperar algo que no sabía que había perdido. La sensación de estar parado en mi propio lugar. No era venganza, no era frialdad, era claridad. La reconfiguración del poder no fue un gesto grande ni una frase contundente. Fue una serie de decisiones silenciosas que, juntas, cambiaron la dinámica completa. Yo ya no reaccionaba a su urgencia. Ellos empezaban a reaccionar a mi calma, y supe, con una certeza tranquila, que cuando llegara el momento de hablar de verdad, ya no lo haría desde el miedo a perderlos, sino desde el respeto por mí mismo. Ese cambio, más que cualquier confrontación, ya era una victoria. La confrontación no fue inmediata, no fue una escena impulsiva ni una discusión improvisada. Llegó después de varios días de silencio tenso, de mensajes sin responder, de llamadas perdidas y de una ansiedad que ya no era mía, sino de ellos. Cuando finalmente los llamé, mi voz salió tranquila.
Vengan mañana, les dije. A las 6, en casa. Daniel quiso preguntar algo. Laura también. No les di espacio. Mañana, repetí. A las 6. Colgué. Ese día pasó lento. No porque estuviera nervioso, sino porque estaba consciente de cada cosa. Barrí el patio, regué las plantas, ordené la mesa del comedor. Nada simbólico, nada teatral. Solo necesitaba que el espacio estuviera limpio, claro, como yo me sentía por dentro. Llegaron puntuales, demasiado. Laura traía esa sonrisa rígida que ya reconocía. Daniel caminaba con los hombros caídos. Se sentaron frente a mí como si yo fuera un juez, y esa imagen, sin quererlo, ya decía mucho. Gracias por venir, dije. Vamos a hablar sin interrumpirnos, y vamos a decir la verdad. ¿Estamos? Asintieron. Respiré hondo. No para calmarme, para ordenar el inicio. Durante semanas, empecé. Me sentí empujado, no escuchado, no respetado. Y cuando intenté entender qué estaba pasando, descubrí que ustedes ya habían decidido por mí. Laura se acomodó en la silla. Alfonso, ya hablamos de esto, dijo. No fue nuestra intención presionarte. No hables todavía, respondí sin levantar la voz. Primero yo. Eso fue nuevo. Laura me miró sorprendida. Daniel bajó la mirada. No se trata solo del terreno, continué. Se trata de que tomaron decisiones financieras, legales y personales usando algo que no era suyo, y lo hicieron creyendo que yo iba a adaptarme. Daniel levantó la cabeza. Papá, estábamos desesperados. La desesperación no justifica borrar a una persona del proceso, respondí. Y menos cuando esa persona soy yo. Laura cruzó los brazos. Nunca te borramos, dijo. Solo asumimos que ibas a ayudar. Eso es borrarme, respondí. Porque no asumieron, decidieron. El silencio se volvió espeso. Laura respiró hondo y cambió el tono. Mira, dijo, vos no necesitas ese terreno, nosotros sí necesitábamos el dinero. No fue algo personal. Ahí sentí el golpe, no físico, emocional, porque en esa frase estaba todo. ¿Escuchás lo que estás diciendo?, pregunté. ¿Te das cuenta de que estás justificando el uso de algo mío porque vos lo necesitas más? No lo digo así, respondió ella, pero es la realidad. No, dije, esa es tu conveniencia. Daniel intervino. Laura, por favor, ya lo miró, molesta, pero siguió. Vos ya viviste, me dijo. Ya hiciste tu vida. Nosotros estamos empezando. ¿Tan mal está que nos ayudes? Sentí una presión en el pecho. No porque dudara, sino porque esa frase confirmaba todo. No está mal ayudar, respondí. Está mal que lo den por hecho. Está mal que me usen como respaldo sin preguntarme. Está mal que me mientan con urgencias cuando ya estaban contando el dinero antes de tenerlo. Daniel levantó la voz por primera vez. No te mentimos, sí, respondí. Me dijeron que las deudas eran urgentes, pero no me dijeron que ya estaban planeando con ese dinero. Me dijeron que no me presionaban, pero fueron al banco, a inmobiliarias, hablaron con terceros. Eso es presión, solo que sin gritos. Daniel se quedó callado. Laura apretó los labios. Quiero que entiendan algo, continué. Esto no es una discusión. Es una decisión que ya tomé. Ambos me miraron atentos. No voy a vender el terreno en estas condiciones, dije. Y no voy a ayudar económicamente mientras no haya respeto real. Laura se inclinó hacia adelante. ¿Estás castigándonos?, preguntó. ¿Eso es esto? No, respondí. Estoy poniendo un límite, pero nos vas a hundir, dijo ella. Vos sabés cómo estamos. Ustedes se hundieron solos, respondí. Y me quisieron usar como salvavidas sin preguntarme si yo quería nadar con ustedes. Daniel se levantó de la silla. Papá, por favor, dijo. No nos hagas esto. Lo miré. Lo vi como cuando era chico, pero ya no lo era, y yo tampoco. Esto no me lo están haciendo ustedes, respondí. Se lo hicieron cuando decidieron sin mí. Laura explotó. Sos egoísta, gritó. Te estás quedando con todo por orgullo. No levanté la voz. No, dije. Me estoy quedando conmigo. Ese silencio fue total. Laura respiraba agitada. Daniel parecía al borde del llanto. Si quieren seguir teniendo una relación conmigo, continué, va a ser desde otro lugar, sin planes ocultos, sin asumir, sin usar mi edad,
mi rol de padre o mi cariño como moneda. Daniel se sentó de nuevo, se pasó las manos por la cara. No pensamos que iba a llegar a esto, dijo. Eso es porque nunca pensaron en mí como alguien que pudiera decir que no, respondí. Laura se quedó callada. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta inmediata. No los estoy echando de mi vida, agregué. Pero la forma en la que estaban funcionando se terminó hoy. Se levantaron poco después. No hubo abrazos. No hubo disculpas completas. Solo miradas cargadas, palabras a medias y una sensación clara. Las máscaras se habían caído. Cuando cerré la puerta, sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Me senté, respiré. Dejé que la emoción pasara sin empujarla. La confrontación había sido dura, no porque hubiera gritos, sino porque la verdad había quedado expuesta. Ya no había confusión, ya no había versiones suaves. Ellos se fueron sabiendo que el terreno no era el problema. El problema era que habían cruzado un límite creyendo que nunca se iba a defender. La explosión abierta, el momento donde ya nadie podía fingir. Aunque dolía, también sentí algo nuevo, alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo no había nada más que explicar. La verdad estaba dicha, el límite marcado. Y el poder definitivamente había cambiado de manos. Las consecuencias no llegaron con un golpe seco. Llegaron como una cadena de hechos inevitables que se fueron acomodando uno detrás de otro, sin prisa, pero sin pausa. Como cuando uno empuja la primera ficha de dominó y ya no puede intervenir más. La primera fue el silencio. Durante varios días no supe nada de ellos, ni llamadas, ni mensajes largos, ni intentos de explicación. Solo un vacío denso que, lejos de angustiarme, me dio espacio. Me permitió escucharme sin interrupciones. Me permitió confirmar que no había hablado desde el enojo, sino desde una convicción que ya no se movía. A la semana ese silencio se rompió. Daniel me llamó. No atendí. Me dejó un mensaje corto, sin adornos. Papá, las cosas se complicaron. Necesitamos hablar. No lo devolví de inmediato. Ya no corría detrás de su urgencia. Esperé 2 días. Después le escribí. Podemos hablar el viernes a las 5. Nada más. El viernes llegó con un aire pesado. No vinieron a mi casa. Nos encontramos en un bar chico, neutral. Laura llegó con el gesto tenso, sin saludar demasiado. Daniel parecía agotado. No era una puesta en escena. Era cansancio, real. No hice preguntas. Esperé. El banco nos cerró la refinanciación, dijo Daniel al rato. Contaban con ese ingreso. No dijo tu ayuda, dijo ese ingreso. Yo asentí. No comenté nada. Y la inmobiliaria nos presionó, agregó Laura. Ya habíamos avanzado demasiado. Ahí entendí algo clave. El sistema que habían construido sobre una suposición se estaba cayendo. No porque yo los castigara, sino porque estaba sostenido sobre algo que nunca fue seguro. ¿Y ahora? Pregunté. Laura me miró, molesta. Ahora estamos complicados, dijo. Como antes, o peor. No sentí satisfacción. Sentí tristeza, pero no culpa. Eso es una consecuencia, respondí, no un castigo. Daniel bajó la mirada. No pensamos que ibas a mantenerte firme, admitió. Esa frase fue brutal por su honestidad tardía. Eso fue el error, dije. Pensar que yo no contaba. A partir de ahí todo se volvió más concreto. Dejaron de hablar en abstracto. Empezaron a mencionar pérdidas reales. Un auto que tuvieron que vender. Un viaje cancelado. Un proyecto que se cayó. Cosas que dolían porque ya se habían apropiado emocionalmente de un futuro que nunca fue garantizado. Laura intentó una última maniobra. Si vendieras solo una parte del terreno, empezó. O si nos prestaras algo mientras tanto, la miré. No con enojo, con cansancio. No, dije, ya hablamos de esto, pero nos estás dejando solos, respondió ella, con la voz cargada de reproche. No, repetí. Ustedes se pusieron en una situación donde solo había una salida posible, y esa salida no dependía de ustedes. Eso no es estar solo, es haber apostado todo a algo ajeno. Daniel no dijo nada, y en su silencio vi algo distinto.
no bronca, no manipulación. Vi miedo y también vi, por primera vez, responsabilidad empezando a asomar. Los días siguientes confirmaron que el límite no era simbólico, era real. Laura dejó de escribirme. Daniel me llamaba, pero ya no para pedir, sino para contarme. Me hablaba de buscar otro trabajo, de vender cosas, de achicarse, de volver a empezar desde un lugar más austero. Cada llamada era una prueba para mí, porque la tentación de rescatarlo aparecía, no desde la presión externa, sino desde el amor viejo. Pero cada vez que esa tentación surgía, me hacía la misma pregunta. ¿Estaría ayudando o estaría sosteniendo el mismo patrón? Y siempre la respuesta era la misma. No retrocedí. Hubo una última conversación que selló todo. Daniel vino solo a casa, sin avisar, pero esta vez no lo eché. Lo dejé pasar. Se sentó frente a mí. Tenía los ojos rojos. «Perdimos el departamento», dijo. «Vamos a alquilar algo más chico». Asentí. «No te lo digo para que hagas algo», agregó rápido. «Solo y para que lo sepas. Ese detalle fue importante. No había pedido. Había información». «Lo siento», respondí. Y lo sentía, de verdad. «Aprendí algo», dijo. «Aprendí que no se puede construir nada contando con lo que no es tuyo». No dije, «te lo dije». No hacía falta. Laura no volvió a hablar conmigo durante semanas. Cuando lo hizo fue un mensaje seco, correcto. Ya no había dulzura forzada. Ya no había urgencia maquillada. Había distancia, y aunque dolía, era una distancia honesta. El sistema abusivo, ese que funcionaba sin gritos pero con suposiciones, colapsó solo. No porque yo lo destruyera activamente, sino porque dejé de sostenerlo. La manipulación final fue el silencio emocional, el retiro del afecto, el «si no nos ayudas, no existimos», lo sentí. Pero no cedí, porque entendí algo fundamental. Si el vínculo solo existe mientras yo entrego algo, entonces no es un vínculo, es un contrato injusto. Y ese contrato ya no estaba vigente. Con el paso de los meses las cosas se asentaron. Daniel empezó a reconstruir desde otro lugar, más lento, más real. Laura mantuvo distancia, pero ya no hostil, simplemente fría, como alguien que perdió una ventaja y todavía no lo acepta del todo. Yo, en cambio, me sentí más liviano. El límite se había ejecutado. Hubo pérdidas tangibles, para ellos, y también para mí, en otro plano. Perdí una ilusión, perdí una imagen idealizada de la familia, pero gané algo que no había tenido en mucho tiempo: coherencia interna. El viejo orden murió, ese donde yo era el respaldo automático, donde mi silencio era un sí, donde mi rol de padre anulaba mi derecho a decidir. No hubo marcha atrás, no hubo arrepentimiento disfrazado, no hubo reconciliación falsa, solo consecuencias reales, y por primera vez no fui yo el que cargó con ellas. Las semanas posteriores fueron tranquilas por fuera, pero profundas por dentro. Me levantaba temprano, como siempre, pero ya no lo hacía con ese peso en el pecho que se había vuelto habitual. El café sabía igual, la radio seguía diciendo las mismas noticias, el patio no había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Había dejado de vivir en función de una expectativa ajena. El terreno seguía ahí, intacto, callado. Ya no lo miraba como una fuente de conflicto ni como una tentación. Volvió a ser lo que siempre fue. Una parte de mi vida, no una solución mágica para la de otros. A veces caminaba por ahí sin pensar en nada, solo sintiendo el suelo bajo los pies. Era una forma de recordarme que seguía parado, que no me había desarmado por poner un límite. Con Daniel, el vínculo entró en una etapa rara, más distante, pero también más real. Hablábamos menos, pero cuando lo hacíamos ya no había dobles mensajes. Me contaba cosas concretas. Yo escuchaba sin intentar arreglarlas. Él ya no pedía. Y eso, aunque dolía un poco, también me daba paz. Laura prácticamente desapareció de mi día a día. Al principio me dolió más de lo que quise admitir. No porque hubiera sido cercana, sino porque su ausencia confirmaba algo que prefería no haber comprobado. Que mientras hubo expectativa de ganancia, hubo presencia.
Cuando esa expectativa se extinguió, también lo hizo el interés. No me enojé por eso. Lo acepté. Empecé a ocupar mi tiempo de otra manera. Volví a cosas simples que había dejado de lado sin darme cuenta. Caminatas largas, arreglos pendientes en la casa, charlas con vecinos que antes postergaba porque no tenía la cabeza. La cabeza volvió. También empecé a pensar en mí sin culpa, en mis propios años por delante, en cómo quería vivirlos, no en términos grandes, sino en decisiones pequeñas. ¿Qué ritmo? ¿Con qué personas? ¿Con qué silencios? Entendí algo que me llevó tiempo aceptar. Ayudar no puede ser una obligación, y mucho menos una exigencia disfrazada de amor. El amor verdadero no apura, no asume, no. Esa comprensión no vino acompañada de resentimiento. Vino acompañada de una especie de madurez tardía. De esas que no se celebran pero se agradecen. Una tarde, Daniel vino a verme. No traía problemas, no traía pedidos. Traía una torta comprada en el camino. Nos sentamos en la cocina, como antes. «Estoy aprendiendo a vivir con menos», me dijo. «No es fácil», asentí. «Casi. Nunca lo es», respondí. Nos quedamos en silencio un rato. No fue incómodo, fue honesto. «Gracias por no soltarme del todo», agregó. «Nunca te solté», le dije. «Solo dejé de sostener lo que no me correspondía». No dijo nada más, y no hacía falta. Con el tiempo noté que algo se había acomodado también dentro de mí. Revisaba mentalmente cada decisión pasada buscando errores. Ya no me preguntaba si había sido demasiado duro, porque entendí que la dureza no estuvo en el límite, sino en la traición previa. Dormía mejor, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba traicionándome a mí mismo para sostener una imagen de padre sacrificado que nadie me había pedido explícitamente, pero que todos habían aprovechado. El nuevo equilibrio no fue perfecto. A veces aparecía la tristeza, a veces la nostalgia, a veces el deseo de que las cosas hubieran sido distintas. Pero esas emociones ya no me gobernaban. Venían, se quedaban un rato y se iban. Aprendí a convivir con ellas sin pelear. No volví a hablar del terreno. No fue necesario. Dejó de ser tema porque dejó de ser moneda, y eso, paradójicamente, lo volvió liviano. Empecé a sentir algo parecido al respeto propio, no como una idea grande, sino como una sensación tranquila, como cuando uno se sienta derecho sin darse cuenta. Ya no necesitaba que me agradecieran, ya no necesitaba que me entendieran del todo. Me bastaba con saber que había actuado en coherencia con lo que sentía. La historia no terminó con una reconciliación ideal ni con una ruptura total. Terminó con algo más real, un vínculo reconfigurado, con menos ilusión y más verdad. Y conmigo mismo terminó mejor. Hoy sigo siendo padre, pero ya no soy respaldo automático, ni plan B, ni solución silenciosa. Soy una persona completa, con derecho a decidir, a dudar y a decir que no sin sentir vergüenza. A veces miro hacia atrás y me sorprende todo lo que soporté sin darme cuenta. Otras veces agradezco haber despertado a tiempo, no para castigar a nadie, sino para no seguir perdiéndome. El silencio de ahora no es vacío, es espacio. Espacio para vivir sin urgencias ajenas. Espacio para querer sin miedo. Espacio para estar conmigo,